Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a plantear un ejercicio como llevamos un par de días viendo en clase, ¿vale? Y vamos a hacer aquí todos los casos. Venga, vamos a recordar. Partimos de, sabemos que, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo, el seno de 40, el coseno de 40 y la tangente de 40. Esto me los dan. Dice, a partir de estos datos tenemos que obtener las razones trigonométricas de estos ángulos. Claro, nosotros podemos coger nuestra calculadora y calcular las razones trigonométricas de estos ángulos directamente y punto. La idea es no hacerlo así, aunque claro, siempre se puede comprobar, ¿vale? La idea es conseguir relacionar estos 5 ángulos con este ángulo que me dan de partida. ¿Por qué con este? Porque es con el que me dan los datos. Mediante unas relaciones que es lo que nos... Claro, tenemos que relacionar mediante relaciones, obviamente. Pero esas relaciones son siempre la misma y son los 5 casos típicos. Vamos a recordar esos casos típicos, ¿vale? Podría ocurrir que, bien, sean complementarios. ¿Qué significaba que los ángulos eran complementarios? Cuando sumaban 90 grados. Que sean suplementarios, cuando sumaban 180 grados. Que difieran 90 grados. Difieran 90 grados es que si me dan un ángulo, el otro es este ángulo que me dan más 90 sería el ángulo que me están pidiendo, ¿vale? Que difieran 180 grados, que es lo mismo pero sumar 180, o bien que sean ángulos opuestos, que estaríamos hablando ya de un ángulo muy grande, que es un ángulo que está en el cuarto cuadrante, ¿vale? Bueno, todos esos casos son los casos que vienen aquí explicados en la fotocopia que os subí al Classroom, ¿vale? Y aquí están las razones trigonométricas de ángulos opuestos, de ángulos complementarios, de ángulos suplementarios, ángulos que difieren 90 grados, ángulos que difieren 180, y este es el ejemplito que estuvimos haciendo en clase. Entonces, todas estas cosas, todas estas situaciones, aprenderlas de memoria no merece la pena, porque como digo yo, la memoria es mejor utilizarla para otras cosas más útiles, ¿vale? Acordarse de fechas de cumpleaños, de canciones que nos gustan, de momentos bonitos, pero no de razones trigonométricas porque no nos va a servir de nada y se nos va a olvidar en 0, Entonces la idea será razonarlo y ya veréis que espero al final no resulta tan complicado, porque realmente es sota, caballo, rey. No tenemos muchas más opciones, ¿vale? Venga, vamos a empezar por el primero. Yo ya he hecho la circunferencia y este ángulo que he hecho pequeñito es mi ángulo de 40 grados, ¿vale? Que es en los datos que me dan. Aproximadamente lo he hecho a ojo. Pensad que 45 es la mitad, pues lo he hecho un poquito menos. Eso a ojo de buen cubero lo calculáis, lo hacéis, ¿vale? Y ahora vamos a empezar. El primero que me dan es 140, ¿vale? Por ejemplo, 140. Entonces hay que hacer lo más importante de este primer paso. A ver, ¿qué relación tiene 40 grados y 140? ¿Qué me suena a mí? ¿Qué me da el chispazo? ¿Qué es? Venga, tic-tac. En efecto, 140 y 40 grados, que es el ángulo que me dan, son suplementarios. ¿Qué significaba suplementario? Que suman 180 grados, ¿vale? Entonces, visualmente, a ver, como no tengo regla, lo tengo que hacer un poco a mano, ¿vale? El ángulo que me dan y el otro ángulo de 140 van a sumar 180. Hemos dicho porque son suplementarios. Entonces, visualmente, si os dais cuenta, si yo ahora hago 140 aquí dibujado, como ese ángulo de 140 más este que ya tengo son los 180, que es la media circunferencia, resulta que el dibujo se me queda algo así. Es decir, ¿veis? Una simetría perfecta respecto al eje vertical. De tal manera que mi ángulo negro, que son 40 grados, más mi ángulo rojo, que son los 140, os lo imagináis, sumarían los 180. No tiene más que coger este ángulo, ponerlo aquí y ya tenemos la media circunferencia, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, ¿vale? Y ahora, yo conozco el seno, el coseno y la tangente de este ángulo negro y quiero calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo rojo. Lo que tengo que utilizar es ver la parte, esa es la distancia, la medida y ver cómo está relacionado. Y es muy sencillo, mirar cuál sería el seno del ángulo negro. Pues el seno del ángulo negro sería esta, ¿ves? Esta distancia. Pero es que si yo proyecto, ¿cuál sería el seno del ángulo rojo? El seno del ángulo rojo es justamente la misma. ¿Veis que los dos proyectan por igual en el eje vertical? Entonces tendríamos que el seno de 140 grados es lo mismo que el seno de 40 grados, porque los dos proyectan por igual en el eje vertical y además los dos senos son positivos. Y ahora nos vamos a mirar, anda, mira, pues 0,642. La terminé. Terminó el seno. Muy bien. Ahora a ver el coseno. El coseno de 140 grados. ¿Dónde estaría el coseno de 140 grados? El coseno de 140 grados proyectaría en el eje X, entonces estamos hablando de esta distancia, ¿vale? ¿Veis? Esta de aquí. Ahí.
¿Cuál es el coseno de 40 grados? El coseno de 40 grados proyecto y tengo que es esta distancia. ¿Veis? Más o menos el dibujo si está bien hecho, si os dais cuenta, mira, se ve mi mano de reflejo, ¡ah, qué chulo! Bueno, es que la sombra de la luz, muy mal, luz fuera. Si proyectamos y vemos, las distancias son las mismas, ¿veis? Lo que pasa que en este caso, como el ángulo de 140 está en el segundo cuadrante, su coseno sería negativo. Mientras que esta, al estar en el primer cuadrante, es positivo. Entonces, el coseno de 140 es el mismo que el coseno de 40 grados, pero negativo. Me voy a mis datos de partida y resulta ser que es menos 0,766. ¿Vale? Una vez que tenemos el seno y el coseno, la tangente ya va por defecto, como yo digo, ya es simplemente no tenéis ni que utilizar relaciones. Podéis pues coger esta medida, la muy mala, podéis coger esta medida y dividirlo, pero en este caso es muy sencillo porque como el seno va con el seno y el coseno va con el coseno, pues la tangente de 140 grados, va a ser igual que la tangente de 40 grados en cuanto a número, ¿vale? En cuanto a número en valor absoluto, es decir, 0,8399. Pero ¿qué pasa? Que va a ser negativa porque una de las razones trigonométricas ha cambiado el signo. Por lo tanto, al final la tangente de 140 grados es menos 0,839. Yo no sé por qué he puesto 29, me cola con un 9, ¿vale? En fin, siempre ocurre esto lo mismo. Esto llegará un momento que a lo mejor, no es que he dicho yo antes, no lo aprendáis de memoria, y no se debe aprender de memoria, pero llegará un momento que a lo mejor lo aprendáis, pero de hacerlo y verlo y visualmente ya se os quede en vuestra cabeza, que cuando tenemos dos ángulos suplementarios, ¿veis? Como el dibujo siempre es el mismo, los senos proyectan por igual, son los dos el mismo, mientras que los cosenos también son iguales, solo que uno positivo y otro los negativos. Y por lo tanto la tangente es la misma, pero cambia el signo, ¿vale? Y eso siempre va a pasar con los ángulos suplementarios. Muy bien, siguiente caso. Y ese dibujito es el caso que tenéis aquí. ¿Veis? El dibujo es el mismo que el que yo he hecho. Muy bien, siguiente. A ver, he puesto aquí otra hojita preparada. Estamos en el de 130, ¿vale? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es relacionar 130 con 40. Pues venga, 130 y 40, pues obviamente no pueden ser complementarios. A ver, si le sumáis 40 y 90, ¿qué ocurre? Ah, pues 130, pues perfecto. Entonces 130 grados, perdón que se me mueve el folio, y 40 grados difieren 90 grados, ¿vale? Cuando la relación es con 180 siempre es más sencillo. Cuando la relación es con 90 grados es un poquitín más complicadillo, ¿vale? Porque ahora os recordaréis que las razones trigonométricas como que se invierten. Vamos a recordar eso. Mirad, la idea es, venga, visualmente, yo tengo mi ángulo de 40 y ahora el de 130, ¿cómo lo hago? Pues como el de 130 es el que yo tenía más 90, lo que tengo que hacer a continuación es dibujar un ángulo de 90. ¿Cuál es la mejor manera de dibujar un ángulo de 90 que quede así súper bien? Mirar, coger así una escuadra o cogéis una regla, ¿veis? Que quede totalmente bien puesta. Yo no sé si lo voy a poder hacer con una mano. Y lo hacéis así y ¡ping! ¿Vale? Y entonces este ángulo rojo sería el ángulo de 130. ¿Por qué? Porque tenemos 40 más 90, ¿vale? Y además tenemos que intentar... Aquí cuesta un poco más es ver el ángulo que yo tengo, del que parto, que es 40 grados, ¿dónde está en el dibujo? Mirad, si os dais cuenta, este cachito, este es este, ¿vale? Aquí, este es este mismo. Muy bien, venga, vamos a intentar relacionar las razones trigonométricas, ¿vale? De mi ángulo negro, su coseno proyectaría aquí, ¿vale? Y su seno proyectaría aquí. ¿Cuál es el...? Ahí. Entonces tenemos que ver, ¿veis? Este es un poquito más grande y este es un poquito más pequeño. Y ahora hay que buscar la relación, esas distancias iguales pero del ángulo rojo, ¿vale? Respecto al ángulo negro. Vale, pues venga, vamos a empezar. Vamos a poner aquí. Seno de 130. Coseno, como no puedo sujetar el folio se me menea un poco. Coseno de 130 y tangente de 130, ¿vale? Ya digo que la tangente siempre sale por defecto. Venga, el seno. Si yo cojo el rojo y proyecto el seno, estaríamos hablando de esto, ¿vale? ¿Veis? Esta distancia. Bien, pues esta distancia, ya he dicho que en el fondo estos ejercicios son sota, caballo o rey. A ver,
el seno de 130, pues tú lo vas a tener que relacionar o bien con el seno de 40 o bien con el coseno de 40. No tienes más opciones. Entonces, igual que en el de 180, el seno iba con el seno y el coseno iba con el coseno, luego ya lo de los signos hay que tenerlo en cuenta según el cuadrante. En este caso, pues el seno del rojo, que es esta altura, ¿vale? No es la misma, obviamente, que el seno del negro. Pues entonces, si os dais cuenta, ¿vale? Y lo hacéis así, resulta que el seno de 130 coincide con el coseno de 40 grados, ¿vale? Porque es como si el ángulo estaba tumbado y ahora lo he puesto de pie, ¿vale? Esta distancia es la misma que esta. De hecho, si cogierais un compás, ¡pop!, coincidiría. Entonces, como yo tengo el coseno de 40, que lo tengo aquí, que es 0,766, pues perfecto. Resulta que cuando los ángulos difieren 90 grados, el seno de 130 es el mismo que el coseno de 40, ¿vale? Y ahora el signo es positivo porque está aquí. Muy bien, vamos a ver ahora el otro. ¿Cuál será el coseno de 130? El coseno de 130 proyecta aquí y será esta distancia, ¿vale? Pues este trocito resulta que si proyectáis aquí y lo hacéis con el compás al revés, resulta que ese coseno es como distancia la misma que el seno del negro. El seno del negro era el seno de 40. ¿Pero qué pasa? Que no me he dejado yo aquí hueco. ¿Qué pasa? Que en este caso, como el ángulo de 130 y es un ángulo del segundo cuadrante, su coseno es negativo. Entonces, el coseno de 130 es lo mismo que el seno de 40, pero negativo. Entonces, me voy al dato y sería menos 0,642. ¿Vale? Muy bien, la tangente, obviamente, de signo va a ser negativo. ¿Por qué, señor? Pues porque uno es positivo y otro es negativo. Y ahora, ¿qué pasa? En la tangente de 130 tenemos que dividir esto entre esto, ¿vale? Como todas las tangentes, seno entre coseno. Pero si queremos relacionarla con el de 40 grados, resulta que estamos dividiendo al revés, ¿veis? Estamos dividiendo coseno entre seno. Cuando tú divides coseno entre seno, pues realmente estás calculando como la inversa de la tangente, ¿vale? Y eso, así matemáticamente bonito, se pone así, 1 partido tangente de 40 grados. Y a la hora de calcularlo, pues sería dividir, ¿veis que pone aquí 0,839? Sería dividir menos 1 partido 0,839, ¿vale? Si hacemos esa cuenta, 1 dividido, ¿veis? 1 dividido 0,839 sale lo mismo que 1,191, ¿vale? Menos 1,191. Pero es que mirad qué curiosidad, ¿vale? Si nosotros dividimos 0,766 entre 0,642, vamos a hacerlo. 0,766 dividido entre 0,642 sale 1, lo que teníamos, 19,1, 19,3. Sabéis que los decimales muchas veces cambian. Es decir, realmente se puede calcular la tangente con esto, aunque matemáticamente queda más bonito que pongáis, que os deis cuenta que en este caso la tangente de 130 es la de la tangente de 40 grados, pero al revés, porque como el seno pasa a coseno y el coseno pasa a seno, pues digamos que sería la inversa, ¿vale? La idea es que cuando los ángulos difieren 90 grados, las razones trigonométricas se invierten. Mi seno es tu coseno y mi coseno es tu seno. Ya los signos, eso se tienen en cuenta después en función del cuadrante en el que estamos, ¿vale? En este caso, pues el seno es positivo, pero el coseno sería negativo. Muy bien, vámonos ahora al ángulo de 220 grados. Venga, vamos a pensar. Ah, por cierto, antes de seguir, este ejemplo de difieren 90 grados, estaríamos hablando que sería este caso, ¿vale? Que veis, el dibujo es el mismo que está puesto aquí. Señor, ¿qué significa eso de la cotangente? Mirad, la cotangente es que cuando tenemos uno partido tangente, este también se llama cotangente, ¿vale? Entonces, pero eso ya es un término muy, muy, muy matemático. No hace falta que lo pongáis si no queréis. Uno partido tangente se llama cotangente. Listo, no le demos más vuelta. 220 grados. Bien, venga, vamos a relacionar 220 grados con 40 grados. ¿Cómo sería? Tic-tac, tic-tac. Ajá. En efecto, 220 y 40 grados difieren 180 grados. ¿Qué significaba difieren 180 grados? Igual que difieren 90 grados, significa que 40 más 90 es 130. Diferir 180 grados es que 40 más
180 son 220, ¿vale? Entonces, visualmente, ¿qué significa? Pues yo tengo mi ángulo de 40 y a ese le voy a sumar 180 y eso va a ser el ángulo 220. Es muy fácil porque lo que yo hago es como si aquí hiciera media circunferencia, ¿vale? Como si continuara con la regla. Entonces, pongo así la regla, que yo lo voy a hacer, la voy a poner, pero en el fondo no la puedo apretar porque no tengo mano, o sea, no la puedo utilizar realmente. Bueno, no, que no se me mueva y se me está moviendo. ¡Ay, qué mal! Bueno, ahí, ¿vale? Entonces, si tenéis esto, ¿veis? El ángulo negro era 40 grados y el ángulo rojo que yo he hecho es los 220, porque lo que he hecho es sumarle 180. Estamos hablando ya de un ángulo del tercer cuadrante, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de los signos, ¿vale? Ahora, vamos a ver vamos a relacionar este ángulo rojo con el negro. Visualmente vamos a buscar mi angulito. ¿Dónde está el ángulo negro? El ángulo negro está aquí, en efecto, ¿vale? Esto es lo mismo que esto. Este cachito es lo mismo que este cachito. Venga, vamos a proyectar. Este es mi coseno y este es mi seno, ¿vale? Seno, coseno. Muy bien, venga, vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí seno de 220 grados, coseno de 220 grados y tangente de 220 grados. ¿Vale? Venga, vamos a relacionarlo. El seno de 220 grados yo proyectaría aquí y estamos hablando de esta distancia. Bien, pues esta distancia tengo que intentar buscarla por igual, o bien con esta o bien con esta. Vuelvo a decir que aquí eso de caballo rey, no tenemos más que rascar. O tú la relacionas con esta, o tú la relacionas con esta. Visualmente, ¿vale? Como el ángulo está así, si os dais cuenta es como si estuviera tumbado ahí al revés simétrico. Nos debemos dar cuenta que esta medida es la misma que esta medida. Entonces, el seno de 220 en cuanto a medida es la misma que el seno de 40 grados. Pero ¿qué pasa? Que aquí el seno es positivo y aquí el seno es negativo. ¿Por qué? Porque estamos en el tercer cuadrante. Entonces el seno va con el seno, pero los signos se cambian. Estaríamos hablando entonces de menos 0,642. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué le pasa al coseno? Pues si proyectamos, mi coseno sería esta distancia. Bien, pues resulta que esto es lo mismo que esto. ¿Lo veis? Es como una doble proyección, ¿vale? Como una doble simetría. Simetría para acá y simetría para acá. Como esta se llamaba una simetría impar, porque es doble, una y dos, ¿vale? Entonces los cosenos son iguales en cuanto a medida, pero ¿qué pasa? Que como estamos en el tercer cuadrante, el coseno de 220 es el mismo que el coseno de 40, pero negativo. Entonces nos vamos a mi dato de partida y sería menos 0,766. A la hora de hablar de tangente, pues como el seno va con el seno y el coseno va con el coseno, la tangente de 220 es igual que la tangente de 40, ¿vale? Ahora, ¿y el signo cuál sería? Pues mirad, el signo sería positivo, porque menos es más, con lo cual las tangentes son completamente iguales. Y en este caso podríamos hacer la cuenta y dividir, pero no merece la pena, porque como me dan el dato ya de partida, directamente pondría 0,839, ¿veis? Entonces, este ejemplo, que difiere en 180 grados, mira, justamente lo tengo aquí, ¿vale? Pues siempre ocurre de la misma manera, ¿veis? Es lo que pone aquí. Los senos son iguales, pero cambia el signo, los cosenos son iguales, pero cambia el signo, y la tangente es la misma, que es lo que nosotros hemos hecho aquí. Y eso pasa siempre en todos los ángulos que difieren 180 grados. Muy bien, venga, nos quedan dos casos, ¿vale? 50 grados. ¿Qué relación hay 50 y 40? Pues 50 y 40 son... Ahí, lo tenemos ya. Complementarios. ¿Qué significaba que eran complementarios? Complementarios eran que sumaban 90 grados, ¿vale? Entonces, a ver, este dibujo es el que cuesta un poquitín más de ver. Lo sé, lo reconozco. La idea es que este ángulo más el que yo haga tienen que sumar 90. Sumar 90 es quedarnos en este cuadrante, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Imaginaros que este cachito lo voy a intentar poner aquí, ¿vale? Entonces realmente el ángulo que yo voy a hacer no va a ser mucho más diferente o mucho más grande el que yo tengo, porque 40 y 50 son muy parecidos. De hecho, no te creas que me ha salido muy bien. La idea es que este trozo tiene que ir aquí. Este trozo sería aquí, de tal manera que el negro y el rojo sumen 90, ¿vale? Bueno, venga, vamos a intentarlo. Aquí tengo mi coseno, aquí tengo mi seno, aquí tengo mi coseno y aquí tengo mi seno, ¿vale? De todas maneras,
Cuando tengáis este ejemplo, acordaros siempre de lo que dije en clase del ejemplo de 30 y 60, que son típicos ángulos que hay que saber que son raíz de 3 partido 2, un medio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las razones trigonométricas se cambian completamente. Entonces, con ese truco vamos a acordarnos... ¡Ay, que no puedo! La hoja se me mueve. Perdón. Seno de 50, coseno de 50, tangente de 50, ¿vale? Entonces, el seno de 50, que es el rojo, su seno, que es esta, ¿vale? Esa medida va a coincidir con esta de aquí, que es un poquito más grande, ¿veis? Entonces, el seno de 50 coincide con el coseno de 40, mientras que el coseno de 50, que es esta medida que está aquí, ¿vale? Va a coincidir con el seno de 40, es decir, este es el típico caso donde las razones trigonométricas se invierten completamente, como el de 30 y 60. Y además todos los signos son positivos porque los ángulos complementarios nos quedaríamos en el primer cuadrante. Entonces aquí no hay que preocuparse por los signos. Es decir, invertimos completamente. El seno de 50 es el coseno, que en este caso es 0,766, y el coseno de 50 es el seno, que en este caso sería 0,642. ¿Vale? Con la tangente pasa parecido a lo que hemos dicho antes de 1 partido tangente. ¿Por qué? Al de difieren 90 grados, porque aquí el seno es el coseno y el coseno es el seno, con lo cual la tangente sería al revés. Tendríamos que dividir 1 entre 0,839, ¿vale? 0,839, que es el dato que me daban de partida, que lo habíamos hecho ya antes y salía 1,191. Señor, ¿y por qué aquí es positiva? Pues aquí es positiva porque estamos en el primer cuadrante y todos los ángulos son positivos, ¿ves? Y no hay nada que variar, no cambiamos nada. Me voy un poquillo rapidillo que se me va a acabar el tiempo, ¿vale? Este caso también lo tenéis por ahí en la fotocopia que he puesto. Y ya por último, 320 grados, mirad, cuando tenemos un ángulo muy grande ya, ese ángulo siempre es el truco de relacionarlos con el opuesto, porque realmente 320 grados podemos poner lo que es equivalente a menos 40 grados. ¿Os acordáis de eso? 320 más 40 son 360. Entonces son ángulos opuestos, es el mismo ángulo, pero sería aquí, ¿vale? Es como si fuera totalmente simétrico respecto al eje X. Entonces, en este caso, se llaman que son ángulos opuestos, ¿vale? Uno es alfa y el otro es, digamos, menos alfa. Este es el ejemplo de este es alfa y este es menos alfa. Si os dais cuenta, que voy ya un poquito rapidito, ¿ves? Los cosenos son iguales, proyectan por igual. Y los senos también son iguales. ¿Veis la distancia? Este es igual a este y esta distancia es igual a esta distancia. Lo único que hay que tener en cuenta es los signos. Los cosenos serían lo mismo. El coseno de 320 grados es el mismo que el coseno de 40 grados. Ya vosotros veis el numerito. Mientras que el seno de 320 grados es el mismo que el seno de 40, pero negativo, porque uno está por debajo y el otro está por encima, ¿vale? La tangente, obviamente, sería la misma, porque el coseno va con el coseno y el seno va con el seno, solo que cambiaría de signo, ¿vale? Vosotros ya rellenáis los numeritos, porque creo que no quiero que se me corte el vídeo, ¿vale? Bien, pues todos estos casos son los que tenéis en la fotocopia y yo espero que haya quedado todo un poquito más claro. Recordar que el truco está en que siempre me van a dar 5 casos donde yo pueda relacionarlos en cada una de estas circunstancias, o bien complementarios, o bien suplementarios, difieren de 90, difieren de 180 o son opuestos, ¿vale? Espero que haya quedado un poquito más claro y ya nos vemos mañana de todas maneras y seguimos haciendo, ¿vale? Repasando. Abracito.